José Ramón Cosío. Hola, doctor José Ramón Cosío, te saludo con gusto a la distancia. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, buenos días. Vi que cambiaste de escenario. Sí, cambiamos de escenario, cambiamos de pared, digámoslo así. Estamos Eso es. ahora, Qué bueno. estamos transmitiendo, bueno, pues a la sana distancia, digámoslo así, todo el equipo de aristeguinoticias.com. Bueno, la mayoría está en trabajo en casa. Otra parte, a los que les mandamos un gran saludo, que es el equipo técnico, se encuentra en nuestro sitio con todas las medidas de distancia y sanitarias, por supuesto, pero bueno, pues se tiene que tener la combinación de elementos técnicos y de contenido para seguir haciendo este programa, José Ramón, junto contigo y junto con todo el equipo que hemos hecho posible este espacio de noticias en momentos como este, en donde, bueno, pues hemos podido incluso compartir contigo y con otros especialistas de primer nivel esta serie 2020, la pandemia, que ha resultado pues una serie de muy alto nivel. Y bueno, pues nos toca hoy, José Ramón, antes de hablar de la ley de amnistía, te propongo, estamos hoy escuchando el anuncio de la fase 3. El doctor Hugo López-Gatell acaba de decir hace unos minutos que se da por iniciada la fase 3 de la epidemia COVID-19. Estamos, dice, en una etapa de ascenso rápido, de ascenso rápido que implica un gran número de contagios y hospitalizaciones. Para que sean los menos posibles, debemos mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia y se reitera el quédate en casa. Nos toma José Ramón Cosío esta conversación contigo en este martes, justo cuando se está anunciando la fase 3, ni más ni menos. Pues sí, lo escuché en la mañana al doctor López-Gatell. Qué bueno que se declaró de realizarse por el número de contagios que hemos estado teniendo en los últimos días. Ahora, jurídicamente, y creo que él mismo lo expresó, no hay un cambio significativo entre la fase 2 y la fase 3. Si uno ve el conjunto de medidas que se han ido tomando por las autoridades sanitarias del país, tanto por el presidente de la República, el secretario de Salud y el Consejo de Salubridad General, entre lo que teníamos en la fase 2 y en la fase 3, hasta este momento no hay una diferencia sustancial. Recordemos 19 como una enfermedad contagiosa de transmisión rápida. Después tuvimos una declaración también del Consejo de Salubridad determinando que estamos en una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, como dos grandes declaraciones. Y a partir de ahí se han emitido unas acciones extraordinarias, una modalización para adquirir insumos con mayor velocidad, no seguir los procedimientos ordinarios de compra, unas medidas adicionales, y el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió también el traslado, vamos a decirlo así, de las cuotas obrero-patronales. Es todo lo que hemos encontrado en este momento, y entiendo que estar en fase 3 no significa que se hayan modificado ninguna de estas disposiciones. Si jurídicamente se quisiera hacer algo adicional, bueno, pues tendría que hacerse jurídicamente, publicarse en el Diario Oficial de la Federación y establecer medidas más restrictivas o algún otro tipo de modalidades regulatorias. Pero en este momento, entre la fase 2, insisto, y la fase 3, y qué bueno desde el punto de vista normativo. Desde el punto de vista normativo, pues ahí está, y esa es la realidad que hoy está viviendo México, así que bueno, pues se mantiene el llamado directo de quédese en casa, se ha extendido, como sabemos, José Ramón, un mes más. Hay una evolución diferenciada en el territorio nacional, se han mostrado los mapas de los municipios de alto contagio, de los municipios vecinos a los municipios de alto contagio, de los municipios que no tienen alto contagio, del intento de regresar a actividades en esas zonas del país. Y bueno, pues todo esto a la mesa es muy complicado porque es la ecuación más difícil de resolver: salvar vidas y salvar economía y salvar los empleos y la actividad productiva de las personas. Es un momento verdaderamente delicado para el mundo.
Efectivamente, y para nosotros también hemos visto en los últimos días inclusive, una gran cantidad de decisiones diferenciadas. Gobernadores de algunas entidades federativas, yo entiendo su preocupación, entiendo su compromiso con su ciudadanía y su electorado, han determinado medidas, algunos restricciones a la libertad de tránsito, decisiones diferenciadas. Y ahora que decía lo de los municipios, también es interesante que poblaciones de municipios específicos se han cerrado, se han quedado atrapadas en sí mismas y no están permitiendo el acceso de los miembros de otras comunidades o de personas ajenas al propio municipio. Entonces, lo que estamos viendo, que va a ser un enorme reto social, político y desde luego jurídico, es esta diferenciación de muchas personas tomando muchas decisiones y pues fragmentando el de ya. Entonces, en los próximos meses o semanas, mejor, es previsible que veamos amparos contra las decisiones de los gobernadores, de los presidentes municipales. Esta modalidad, que aunque está en la ley de amparo, ha sido poco explorada entre nosotros, de amparos contra particulares, porque seguramente pues algunos no dejarán entrar o salir a las personas o les cerrarán comercios. Sí, creo que viene, como lo dices tú muy bien, un proceso, no solo el pandémico, no solo el de las enfermedades, los contagios, sino un enorme proceso social de cambio, de recambio, de imaginaciones, de errores, en fin, creo que vamos a ver también desde el lado social y jurídico cosas que desde luego no habíamos visto. ¿Por qué? Precisamente por la forma en que está adoptando la curva que ahora está en la pantalla. Justamente por eso me parece que vamos a ver acciones erráticas, diferenciadas. Eso también va a ser un reto importantísimo de gobernabilidad en las próximas semanas y meses. Sin duda, doctor Cosío, te propongo una cosa, te hemos entendido perfectamente, pero hay una cierta dificultad con la llamada. Si no te importa, te vamos a colgar y a volver a marcar para establecer esta señal vía Skype y seguir escuchando lo que está diciendo el doctor José Ramón Cosío esta mañana de martes. Así que si el equipo de producción restablece la llamada, será mejor. Y bueno, pues sí, en este momento analizando el anuncio de la entrada en México de la fase 3, hecha por el doctor López-Gatell, y bueno, más adelante seguiremos hablando del asunto. Se ha declarado esto, que es la etapa de ascenso más rápido y que implica pues un gran número de contagios, es lo que se ha dicho hace unos momentos, un gran número de contagios. Seguramente empezaremos con mayor frecuencia a tener conocidos, gente que está sospechosa de COVID-19 o gente ya diagnosticada con COVID-19, y pues esto es lo que ya está ocurriendo, el aceleramiento del contagio, la implicación de una demanda mayor, obviamente, de la capacidad hospitalaria en nuestro país. Así que todo esto lo seguiremos abordando ampliamente el día de hoy. Vimos, por ejemplo, hablando de los momentos que se están viviendo, el reportaje que publicó el día de hoy el diario El Universal. Déjenme recuperarlo rápidamente para ustedes, porque estamos hablando de que el Universal ya da datos mucho más precisos acerca de lo que ya se había anunciado, que era la utilización de la infraestructura hospitalaria del Ejército, precisamente para el tema del COVID-19. Hoy dice Noé Cruz Serrano, el colega periodista, que Sedena prepara 7 hospitales militares para atender COVID-19, suman 262 camas, las que están previstas, y más de 500 médicos y elementos que estarán dispuestos precisamente para atender al COVID-19. 531 médicos y enfermeros, invierte 1.269.5 millones de dólares para adecuar unidades, 1.269. Hay que recordar que se le ha dado un presupuesto adicional de 5.000 al Ejército y a la Marina, así que ya se lo están gastando en esto. La Sedena amplía y adecúa 7 de sus hospitales para atender a la población civil afectada por COVID-19 como un recurso adicional en apoyo al gobierno federal. Estos 7 hospitales se suman a las 44 instalaciones militares sanitarias listas y los 16 hospitales civiles que tendrán a su cargo el Ejército para atender a pacientes con coronavirus.
Es la información a la que tuvo acceso El Universal. Señala también que si bien este proyecto de inversión busca resolver parte de la problemática derivada del déficit de servicios de atención médica y quirúrgica en estas unidades, también pretende ofrecer los recursos físicos y humanos que tiene disponibles para hacer frente a la contingencia. Y ahí está la lista de los hospitales militares de las zonas que están ya activándose para atender el COVID-19. Viene ahí la lista específica que Noé Cruz Serrano está pues reportando a los lectores del Universal esta mañana. Así que pues se preparan estos 7 hospitales militares. Ya se había anunciado, se habló de agotar la capacidad hospitalaria pública-privada y también entrar en acción con las instalaciones militares en nuestro país. Así que en ese contexto estamos, doctor José Ramón Cosío, regresamos contigo. Sí, Carmen, efectivamente me parece que estamos muy desafortunadamente pues cerca de cubrir la capacidad hospitalaria. Me ha parecido una buena decisión y de verdad muy encomiable lo que han hecho varias fundaciones, la Universidad Nacional, City Banamex, para poner en el centro Banamex un hospital en el cual las personas que van mejorando su situación de salud puedan ir a tener una convalecencia en las 850 camas que se están abriendo. Esto desde luego significará que todos los hospitales del Valle de México, no solo en la Ciudad de México, del Valle de México se concentren una vez que estén en esta fase de recuperación en el hospital que está ahí en el centro Banamex y pueda ir fluyendo las personas, déjeme decirlo así, para que otros puedan ocupar los ventiladores y los recursos que desde luego se van a volver escasos. Este me parece que también es un tema importantísimo. Y otro que tú has tratado y que genera muchísimas dificultades por la manera en la que desde luego va a tener que ser convertido, es esto de lo que le llaman ahora el triage, o en español el triaje, que es la determinación de, en una situación de recursos escasos o escasísimos, quiénes sí y quiénes no van a tener posibilidades de acceso a esos recursos. Este también me parece que es un tema dramático, que por lo que decía el doctor López-Gatell, en las próximas 2 o 3 semanas va a empezar a tener la curva de ascenso, y esa curva de ascenso pues producirá necesariamente la reducción de los recursos y la aplicación de este otro método. Entonces sí, efectivamente viviremos cosas inéditas en varios aspectos, no solo, insisto, en la parte estrictamente epidemiológica, sino en la parte sanitaria, en la parte política, en la parte jurídica. Creo que son momentos muy complicados y pues tenemos que hacerles frente aquí de todas las maneras posibles. Ni más ni menos, doctor Cosío, sin la menor duda. Y dentro de las cosas que están ocurriendo en este marco de la epidemia COVID-19, hay asuntos como la ley de amnistía, que si bien ya existía, ya se había aprobado en una Cámara, es una iniciativa que tiene como propósito otras cuestiones originales. Bueno, en medio de esta pandemia se aceleró el proceso, dado el contexto de realidad de los sistemas carcelarios de nuestro país, tanto federales como estatales. En este caso, la ley de amnistía, que es de carácter federal, bueno, tiene como propósito una cierta cosa, pero en este contexto se aceleró el proceso y se convocó ayer al Congreso a votar esta ley de amnistía. No fue por unanimidad, hubo una polémica y además hubo un reclamo de que no se utilizara la sesión misma del Congreso para abordar el tema de una emergencia sanitaria y que el Congreso ayudara a definir las directrices de este plan de emergencia sanitaria que se requiere. Efectivamente, hay que ponerlo en contexto. Mira, hay una diferencia que algunas personas he estado leyendo, se confunde. Una cosa es una amnistía, que esto es una facultad del Congreso de la Unión mediante una ley de carácter general, abstracto, impersonal, en donde se señala los supuestos de personas a las cuales, si están en la fase de investigación, en el proceso o ya sentenciados, se les va a dejar en libertad, se les va a quitar todas las acusaciones, por decirlo de esta manera coloquial, y se va a mantener, sin embargo, la reparación del daño y los derechos de las víctimas. Esto es una facultad del Congreso. El presidente de la República, en México y en casi todos los países, inclusive en las monarquías, tiene la facultad del indulto. Esto es una determinación individual sobre una persona individual respecto
respecto de los delitos que haya cometido. Son dos cosas distintas. Aquí de lo que estamos hablando efectivamente es de una ley de amnistía en la cual se establecen los supuestos por los cuales personas que se encuentren, no individualizadas, que se encuentren en esa situación abstracta, podrán obtener. En México hemos tenido 4 leyes de amnistía desde la vigencia de la Constitución de 17, 2 del presidente Cárdenas, ahora voy a contar porque es bien interesante, una del presidente Ávila Camacho y una del presidente López Portillo. En una de ellas, la de 38, del presidente Cárdenas, justamente se tomó una medida parecida a la que estamos ahora enfrentando, que es despresuricemos las cárceles. En las cárceles hay muchas personas que están allí por delitos que no parecieran ser extraordinariamente graves, que no denotan una gran peligrosidad y consecuentemente se les da esta amnistía para que salgan. Y entonces esto es lo que ayer presenciamos. Como tú lo dices muy bien, ya se había aprobado en la Cámara de Diputados, la minuta llegó a la Cámara de Senadores y ayer lo que se hizo fue aprobar esta cuestión. Sé que hubo ahí problemas en la integración de las comisiones y en los debates, en fin, yo en eso no me quisiera meter porque no tengo todavía toda la información del proceso legislativo, pero sí se aprobó una ley de amnistía que me parece a mí en lo personal muy importante en este tiempo. Y creo que si te parece que valdría la pena que la analizáramos porque también se han generado pues muy diversas opiniones, como si estuviéramos liberando o como si el Senado y la Cámara de Diputados estuvieran determinando una liberación así inmediata de un montón de gente en condiciones de altísima peligrosidad. Yo creo francamente que esto no es así. No, definitivamente no es así. Bueno, desde luego es una ley de amnistía que contempla un conjunto de situaciones y otras definitivamente las hace a un lado porque no se va a liberar a criminales de alta peligrosidad, eso queda clarísimo. Pero ahora que mencionas esto sobre las facultades del presidente de la República y las características de una ley de amnistía, pues me imagino que estás pensando en el desplegado que publicaron los coordinadores parlamentarios para decir que el presidente de la República por sí mismo podría hacer lo que la ley de amnistía haría en términos de liberación de estos reos. Sí, hay que recordar que hace ya varios meses se formó una comisión que presidía la senadora Nestora Salgado, en la cual se estaban haciendo análisis específicamente de casos concretos entre la Secretaría de Gobernación, una vez que se determinaba que ciertas personas, sobre todo eran luchadores sociales, estaban en determinadas condiciones jurídicas, se transmitía eso a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República encontraba desistimientos o algunos otros de los procedimientos jurídicos y así entiendo que se estuvo liberando a algunas personas. Aquí lo que me parece muy importante es, otra vez, que no se libere a personas en lo individual, no son trajes a la medida, sino son determinaciones muy concretas. Si nosotros vemos lo que se aprobó el día de ayer, es que están personas que hubieran cometido abortos, a lo mejor ahí hay un problema ideológico, religioso del rechazo a la ley, pero son personas que hubieran cometido abortos, personas que hubieran auxiliado en estos labores, médicos, parteras, comadronas, como se les conoce, o familiares de las propias mujeres que lo practicaron. En segundo lugar están las personas que hayan poseído drogas hasta por una cantidad no muy grande, hay que decirlo, de esa sustancia y estén siendo procesadas por ellos. También personas que hubieran producido, transportado, comercializado, suministrado drogas o las hubieran prescrito, pero que estuvieran en situación de pobreza, de vulnerabilidad, de sometimiento familiar, de temor fundado o que estuvieran bajo la presión de la delincuencia organizada. Otros son a los indígenas que estuvieran acusados de cualquier delito y que no hubieran tenido traductor o intérprete que conociera su lengua y su cultura. A los acusados de robo simple y sin violencia, sancionados con hasta 4 años de prisión, es decir, son robos, no es que no sean importantes los robos, pero son robos menores, y también a los acusados por sedición o que hubieran llevado a cabo actos de protesta social. Ahora, lo que es muy importante es que se dice en la iniciativa que estos delitos, estas personas pueden ser amnistiadas, pero si no hubiera habido violencia, secuestro, uso de armas, es decir,
que hubieran sido delitos que no se hubieran realizado en una condición de alta peligrosidad, que no pertenecieran a delincuencia organizada o que no estuvieran involucrados en alguno de los delitos a los que se refiere el artículo 19, que son los que están relacionados con la prisión preventiva que hemos comentado en varios problemas. Ya sabemos que son la parte de los delitos electorales, violaciones, otra vez secuestro, uso de armas, lo que le llamamos comúnmente huachicol, corrupción, etcétera. Entonces, si uno se fija en el universo de personas que van a ser liberadas con motivo de esta ley de amnistía, la verdad son pocas. No es común que se lleven a cabo los abortos en condiciones, digamos, de delito federal. Tendría que ser esto en una clínica del Seguro Social o del ISSSTE, lo cual es bastante complicado. Si uno ve las condiciones de los robos, etcétera, son pocas las personas que finalmente van a salir. Ahora, también es muy importante decir que no se abre mañana la puerta de las prisiones para que las personas salgan. Se formó una comisión, o se debe formar mejor una comisión por el presidente de la República que va a analizar caso por caso, con base en el expediente, por qué razones sí o por qué razones no se pueden salir. Y algo que es extraordinariamente importante para no dejar aquí dudas, es que se mantiene, como no podía ser de otra forma, la condición de reparación del daño. Hay que recordar que si alguien comete un delito, además de los años de prisión, la multa, etcétera, tiene que reparar el daño causado y esto se mantiene, así como los derechos de las víctimas. Consecuentemente, sí me parece que es un universo muy acotado. Y la última cuestión para tener todos los elementos es que se hace una exhortación, digamos, a las entidades federativas para que adopten leyes de amnistía semejantes, porque este es solo sobre delitos federales, y se le otorga un mandato particular, que ya lo tiene en lo general, pero particular a la Secretaría de Gobernación, para que con los gobernadores, supongo que mediante CONAGO, lleve a cabo las acciones para que se logren amnistías. Y creo que si antes era una medida razonable de pacificación, hoy es importantísimo ya en términos de salud pública. Has estado pasando unas imágenes ahora en pantalla terribles sobre las condiciones de hacinamiento. Yo no quiero imaginar qué sucedería si empezamos a tener brotes grandes de COVID-19 dentro de las prisiones. Pues al rato vamos a tener ahí motines, vamos a tener condiciones muy lamentables de violencia al interior, que me parece que en sí mismas son lamentables, pero también nos van a generar una condición de gobernabilidad todavía más complicada. Por eso creo que son buenas señales en este sentido y se está garantizando la condición de las personas, insisto, y son respecto de delitos no violentos. Así es, pues, doctor José Ramón Cosío, ahí está esta aprobación, ahí está esta ley de amnistía, y bueno, pues como siempre seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana de martes. Hasta la próxima. Gracias, Carmen, hasta luego.